A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Algo grande está pasando en la ciudad y desde Altamira, Tamaulipas, hasta donde usted esté, queremos decirle que nos gozamos de que podemos estar, pues, aún a la distancia, reunidos, escuchando la palabra de parte de nuestro Dios. Y le digo que algo grande está pasando aquí en Altamira, porque, bueno, pues mire, tenemos una iglesia llena. Y deje usted que sea una iglesia llena de gente, que qué bueno, pero estamos en una iglesia llena de Dios, y eso es lo más importante, eso es lo más importante. Y mire, la gente quiere estar donde la presencia de Dios está, y pues no tenemos ninguna necesidad de ir a otras iglesias y traer a otras personas. Esa labor, mire, cuando se estaba formando el equipo de la iglesia, a quien le tocó esa parte fue el Espíritu Santo. Y hasta el día de hoy así se ha hecho. Él es el que ha traído a todas las personas que hoy se están gozando en este lugar. Y todos los que están acá, pues son bienvenidos. Desde el más pequeño hasta el más grande, con amor, con gozo, los recibimos, les hablamos, les damos una palabra de parte de Dios. Y bueno, todos los que han de ser agregados a esta familia, Dios con lazos de amor los está trayendo. Y hoy es la tercera y última parte de una serie en donde Dios nos ha venido hablando acerca de la historia del hijo pródigo. Seguramente usted recuerda que hemos hablado en dos ocasiones anteriores a esta. Hemos estado hablando, primero hablamos acerca del hijo menor. Y recuerde usted que el hijo menor pues pidió la parte de la herencia y fue y la malgastó. Entonces él tomó esa decisión y usted y yo estuvimos platicando acerca de eso. Porque, bueno, pues la inmadurez muchas veces no nos permite ser pacientes. La inmadurez obviamente no nos permite administrar, cuidar lo que Dios nos da. Y muchas veces, bueno, pues por esa falta de madurez, de preparación, pues malgastamos. Y en la segunda parte hablamos del hijo mayor. Cómo el hijo mayor también mostró su inmadurez al momento en el que el hijo menor, cuando se arrepintió, regresó a casa de su padre lo perdonó. Esta historia es una historia que está contando Jesús. Me gusta cómo Jesús contaba historias para que la gente pudiera recibir una palabra. Dios enseñaba a la gente a través de historias. Y esta historia Jesús la cuenta en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, desde el versículo 11. Entonces usted lo puede leer en casa. Si usted no ha escuchado esta historia, yo estoy seguro que sí la ha escuchado, usted la puede leer en casa y ahí se va a dar cuenta de esta historia que cuenta Jesús, de la cual ya hemos hablado. En esa segunda parte, bueno, pues platicamos cómo el hijo mayor se sentía celoso, sentía coraje al momento de ver cómo el padre le festejaba al hijo su regreso, siendo que el hijo había fallado. Y algo que platicamos en esa ocasión era que pues muchos, teniendo años ya como cristianos, como hijos de Dios, pudiéramos sentirnos o pudiéramos vernos en la posición precisamente de ese hijo mayor, porque muchas veces pudiera darnos coraje ver cómo alguien que falló, cómo Dios le vuelve a dar otra oportunidad,
Cómo Dios sigue bendiciendo aún y aquellos que se equivocaron, pero se acercaron y pidieron perdón. Pero esa parte ya la predicamos. Ahora quiero hablarle de algunos aciertos que tuvieron estos hijos. Porque generalmente cuando leemos la historia del hijo pródigo, generalmente nos enfocamos en los errores que tuvieron los hijos, pero también tuvieron aciertos. Y esos aciertos son de lo que hoy queremos que usted reciba esta palabra de parte de nuestro Dios. Mire, a mí me gusta mucho cuando escucho lo que Jesús cuenta, me gusta mucho imaginarme lo que está pasando en ese momento. Entonces, en el hijo mayor vemos a un hijo parado a la puerta, no queriendo participar de la fiesta, enojado, celoso. Pero es importante entender algo. Cuando el hijo menor tomó la parte que el padre le había dado, recuerde que el padre les dio la parte de la herencia a los dos. La parte que les correspondía se las dio a los dos. El menor agarró su parte y se fue a un lugar lejos de su padre. Eso usted y yo también ya lo sabemos, que separados de Dios nada podemos hacer. Separados de Dios nada prospera. Cuando usted y yo nos alejamos de Dios, usted y yo malgastamos las bendiciones que Dios nos da. Algo que quiero recalcar de lo que platicamos la semana pasada es que el hijo mayor, cuando se queda a la puerta y el padre sale y le insiste que entre a la fiesta, el hijo mayor le dice: pero ¿cómo es posible que tú le estés haciendo fiesta a este hijo malagradecido que fue y se gastó todo, lo malgastó? Y yo, que te he servido en todo momento, no me has dado absolutamente nada. Hablamos de esa parte. Yo quisiera recordarlo porque creo que es importante y que cabe dentro de lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. ¿Sabe? Muchas personas estamos tan acostumbrados a la bendición de Dios que muchas veces dejamos de valorar lo que tenemos. Estamos tan acostumbrados que dejamos de agradecer todo lo que tenemos. ¿En qué momento usted dejó de darle gracias a Dios? ¿O en qué momento dejó usted de valorar lo que tiene en este momento? Muchas veces estamos tan enfocados en lo que no tenemos y estamos tan enfocados en eso que dejamos de darle gracias a Dios por lo que sí hay. Pero mire, yo me puedo imaginar que el hijo mayor sí estaba celoso, sí estaba mostrando inmadurez. La Biblia no lo dice, pero también creo yo que cuando el hijo menor se fue con la parte que le correspondía, creo que el papá sufrió. Porque ¿qué padre no sufre cuando sabe que su hijo va a hacer cosas para las que no está preparado? El padre sabe cuando sus hijos están preparados o no. ¿Usted cree que el padre no sabía que su hijo al momento de irse con esa parte lo iba a malgastar? ¿Y qué cree? Jesús en la cruz nos bendijo a usted y nos dio todo lo que necesitábamos. A ti y a mí, Dios ya nos bendijo. Como en el caso de los hijos, a cada quien le dio lo que le correspondía. Uno lo malgastó. La pregunta es, ¿qué está haciendo usted con la parte de la bendición que Dios le ha dado? ¿Lo está cuidando o lo está malgastando?
Creo que el hijo mayor le dolía que el padre estuviera tan feliz. Yo creo que pudo recordar todo el dolor que su padre sintió al momento en el que su hijo menor, pues de alguna manera le estaba dando la espalda, quiso hacer las cosas por su propia cuenta. Y creo que esa era una parte que al hijo mayor le dolía. Pero sabe, después hay una escena donde yo creo que es la escena más conmovedora de toda la historia. Porque sí, está muy conmovedora la parte donde el hijo que falló regresa y el padre lo abraza, donde le quita todos esos harapos y le da ropa nueva, donde le pone calzado nuevo, anillo nuevo y le hace fiesta. Esa parte está bonita. Pero hay otra parte que me cautiva más. Cuando el hijo mayor le dice al padre: pero padre, ¿cómo es posible que le estés haciendo una fiesta a él después de que te falló, después de que te hizo sufrir, después de que te sacó canas verdes, y a mí no me has dado absolutamente nada? Bueno, usted y yo ya desenmascaramos esa parte, porque claro que sí le había dado. Recuerde que a cada quien le dio la parte que le correspondía de la herencia, ¿se recuerda? Entonces claro que sí le había dado. Pero mire esta escena. El padre toma a su hijo, al mayor, al que estaba celoso, al que estaba enojado. Yo creo que lo abrazó, lo tomó de los hombros y lo miró, y con una voz cálida, dice Lucas capítulo 15, versículo 31. Miren lo que el padre le dice al hijo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Le dice: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Y sabe qué es lo primero que yo puedo ver en estas palabras del padre a su hijo? Le está reconociendo su fidelidad. Y quiero decirle algo. Cuando le dice: tú siempre has estado conmigo, hay una bendición tan grande para ti y para mí cuando tú y yo permanecemos fielmente a nuestro Dios. A los dos les dio por partes iguales, y uno agarró la bendición y decidió irse. ¿Sabe cuántas personas han llegado aquí? Dios les bendice y se van con la bendición. Mire, ¿cómo podemos saber cuando una persona es inmadura espiritualmente? Le sucede algo parecido que al hijo menor. Porque la persona, cuando está chiquita en las cosas de Dios, es cuando quiere andar experimentando y andar de iglesia en iglesia. Y de pronto llega a un lugar y no, yo no creo que, no me gusta el color rojo que están utilizando las servidoras. No me gusta la manera en la que me saludaron o no me saludaron. Una persona chiquita en las cosas de Dios deja su ofrenda y después de 3 semanas dice: creo que me están estafando. Van 3 semanas que estoy llevando mi ofrenda y Dios no me ha bendecido. Se me hace que ellos están echando mentiras. ¿Y qué creen? Se decepcionan. Gente que a lo mejor un día recibió una palabra de parte de Dios. Gente que se quedó esperando el milagro y después de 4 semanas dijeron: no, creo que esto no es para mí, creo que Dios no existe, o Dios no está interesado simplemente. Y la gente se va.
Y el que no permanece se pierde la bendición. Ahora quiero decirte algo. Y quiero que por favor te ubiques en este momento en los zapatos del hijo mayor. Y te voy a decir por qué. Porque hay tantas personas que quizás llegaron a servir desde la mañana tempranito. Muchos quizás salen de su casa sin desayunar. Quizás muchos tuvieron que venirse caminando con el puro pasaje. Algunos quizás tuvieron que venirse aún y con un dolor o estando enfermos. ¿Sabe cuántas personas un día fueron juzgadas y criticadas por sus familiares por recibir a Cristo, por venir a la iglesia? ¿Sabe cuántas personas quizás tuvieron que hacer un sacrificio mayor para poder estar aquí? Me consta que hay gente que ha permanecido desde el día en que llegó a este lugar. Y quizás desde el día en que tú llegaste, a lo mejor tú te has esforzado al máximo. Y yo no sé si quizás la persona que está al frente del ministerio se le olvidó decirte: reconozco que has llegado temprano, felicidades. Te felicito por tu buen servicio. O quizás a mí como pastor también he pasado por alto el decírtelo. A veces hacemos cosas buenas, pero si nadie nos reconoce esas cosas buenas, pensamos que nadie le está dando valor a lo que nosotros hacemos. Y quiero decirte algo. En esta escena, el padre le estaba reconociendo al hijo su fidelidad. Él estaba diciendo: hijo, tú siempre estás conmigo. Es decir, hijo, tuviste la misma oportunidad que tu hermano y no te fuiste. Tú permaneciste aquí. Has hecho todo lo que yo te he dicho. Y por eso todas mis cosas son tuyas. Entonces yo quiero decirte algo. Hay muchas personas que a causa de las aflicciones, de las dificultades, porque algo no les gustó, porque creyeron que Dios no tenía el poder para hacerlo, o no sé por qué, hubo muchas personas que no permanecieron. Pero hay muchas otras que aún y cuando fallaron, aún y cuando estuvieron en un momento de dificultad, aún y en un momento de aflicción, ellos decidieron permanecer. Y si tú has permanecido aquí, hoy Dios te dice: hijo, hija, todas mis cosas son tuyas. Todas mis cosas son tuyas. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Entonces yo no puedo entender cómo a una persona le cuesta trabajo permanecer. Algo que escuchamos tan seguido en las iglesias es: bueno, la vida como cristiano no es una vida muy fácil, pero esfuérzate y sé valiente. Y siempre tomamos esa parte. ¿Y qué crees si es cierto? No vamos a decir las cosas como son. No nada más para el cristiano. La vida es difícil para todos. Para todos. Pero el que permanece, ese se lleva la bendición. Mire, yo no sé si usted ha escuchado o ha visto de repente historias, y no historias de libros, sino historias que seguramente usted ha vivido, de familias donde papá o mamá estuvieron mucho tiempo enfermos, y a lo mejor tuvieron, no sé, 5, 6, 7 hijos. Muchos por el trabajo pues no pudieron cuidarlo, pero hubo alguien que permaneció ahí cuidando. ¿Y a quién creen que le dejan la bendición? Al que permaneció. Y luego los demás dicen: ¿y por qué a él? ¿Por qué a ella y no a mí?
simple y sencillamente porque hubo alguien que permaneció, porque hubo alguien que se mantuvo fiel. Y así tú y yo deberíamos de ser con Dios. El hijo mayor permaneció, fue fiel. Y qué hermosas palabras le estaba dando el Padre. Yo sé que hay personas que siguen esperando su milagro. Sé que hay personas que siguen orando por sus hijos porque están en rebeldía, porque no han regresado. Sé que hay personas que siguen con su matrimonio deshecho, batallando. Sé que hay personas que siguen todavía sin ver el milagro en la economía. Sé que hay personas que todavía siguen con tristeza en su corazón. Sé que hay personas que siguen batallando por algo. Pero con todo y eso te has mantenido fiel. Y hoy Dios te está dando esta palabra a ti. Porque si tú has permanecido, hoy Dios te dice, todas mis cosas son tuyas. Dáselo fuerte. Ahora, quiero que me acompañe el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7, porque vea usted la similitud. Esta es otra historia que Jesús está contando. Y dígame usted si no tiene relación una historia con otra o un versículo con otro. Bueno, la primera es una historia que Jesús contaba. Los segundos son palabras de Jesús. Juan capítulo 15, versículo 7, está hablando Jesús y mire lo que le dice a la gente que estaba con él en ese momento. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran. Todo lo que quieran y será hecho. Entonces fíjense bien, aquí hay algo en común. El hijo mayor permaneció. El hijo mayor permaneció. Todo lo que el padre le decía que hiciera, el hijo mayor lo hacía. Y aquí Jesús dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras en ti, porque no es nada más permanecer, escuche esto, porque de pronto hay gente que se confunde. Le voy a decir por qué. Porque ¿a cuántas personas no conoce usted que todo el tiempo le están pidiendo algo a Dios? Pero pastor, yo todo el tiempo le pido a Dios y tal vez parece que Dios no me hace caso. Oiga, usted tiene que leer y entender este versículo. Si tú permaneces en mí, pero no que seas intermitente, que vengas y me pidas cuando necesites. Porque a veces la gente va, Dios le bendice, se va con la bendición y le pasa como al hijo menor, lo malgasta. Después allá anda necesitando otra vez de Dios y regresa, Señor, por favor, Dios lo vuelve a bendecir, se vuelve a ir y cada vez que necesita algo de Dios es cuando lo busca. Eso no es permanecer. Permanecer es que tú estés fiel. Es más, hay gente que ellos entienden que por el simple hecho de creer en Dios es suficiente para que Dios le cumpla todos sus caprichos. Señores, no se equivoquen. Hasta los demonios creen en Dios. El que permanece en mí y mis palabras en ustedes. Si la palabra de Dios permanece en ti y tú te mantienes fiel,
Pregunta, ¿cuántos quieren permanecer fieles a Dios? Levanta la mano, ¿cuántos? Si tú te mantienes fiel, ya levantas la mano. Si haces la voluntad de Dios, tengo algo que decirte de parte de Él. Pide lo que quieras, porque lo que pidas te será hecho. ¿Alguien dice amén? Déselo fuerte, fuerte, fuerte. Y dice todo lo que pidas, todo lo que pidas. Entonces, bueno, a lo mejor muchos tenemos la palomita, la primer palomita, porque aquí está diciendo dos cosas Jesús, ¿verdad? Permanecer en Él y que sus palabras permanezcan en mí. Entonces, a lo mejor ya tenemos la primer palomita. ¿Por qué? Pues porque aquí estamos pastor, aquí estoy todos los domingos. Soy el primero en llegar. Oiga, ¿y qué hace cuando no está aquí? ¿Qué anda viendo usted en el internet? ¿Qué anda escuchando? ¿Qué anda hablando? ¿A quién le anda enviando mensajes escondidas? ¿Qué está cavilando en su corazón? Y conste que nadie me ha dicho nada, antes de que vengan y me reclamen. Oiga, hay llamadas que usted no tiene por qué contestar. Hay mensajes que no debe enviar. Hay gente a la que no tiene que visitar. Hay amistades de las que usted se tiene que separar. Porque si no hacemos eso, difícilmente van a permanecer sus palabras en mí. Que sus palabras permanezcan en mí es que yo esté haciendo la voluntad de Dios, lo que Dios me dice que yo haga. Algunas personas luego me dicen, pastor, eso está muy bien, pero a ver, explíqueme algo. Y vaya que me lo han preguntado muchas veces. Y se lo voy a decir por si a alguien le queda la duda. Algunas personas luego me preguntan, oiga, pastor, pero a ver, el hijo mayor permaneció, ahí estuvo. El otro falló, pecó, hizo de todo. Ahí dice el tipo de mujeres con las que andaba, Como que le cobraban mucho, porque se lo gastó todo. No, pero ahí dice tal cual, Lea la historia. Bueno, ¿y qué cree? Mucha gente luego dice, a ver, pastor, entonces, yo puedo pecar todo lo que quiera. Y si antes de morir me arrepiento, ¿ya Dios me perdona? Le voy a decir cuál es la respuesta. Sí. Ay, pastor, pues entonces usted me está dando chance de pecar. Sí. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Aparte, ¿qué cree? Dios le dio libre albedrío. O sea que yo puedo hacer lo que yo quiera. Sí. Nada más que cuando usted esté pagando las consecuencias, no venga a buscarme y a pedirle a Dios. Usted puede hacer lo que quiera, pero las consecuencias son tremendas. Ay, no, pastor, entonces mejor me porto bien. Usted sabe. Dios nos dio la voluntad y lo dio para eso. Y si Él nos está dando esta palabra, ¿qué crees? Es porque Él quiere que tengas un matrimonio feliz. Él quiere que seas una persona feliz. Él quiere que seas una persona próspera. Y todo eso va a suceder. Es más, mira, escucha esto. Escucha esto porque esto está de locos. Dios está esperando a que le pidas lo que tú quieras para hacerlo. Pero hay dos condicionantes. Y ahí es donde la puerca torció el rabo, ¿verdad?
permanezco fiel. Y sus palabras permanecen en mí. Si tú estás dispuesto a hacer eso, papá, pide lo que quieras, porque lo que tú pidas te será hecho. Amén. Ahora, no dice cuándo. Y ahí es cuando todos, cuá. Pero si Dios dijo que será hecho, será hecho. Y yo quiero decirte algo. ¿Me pueden ayudar? Póngase de pie, por favor. Cuando la gente, yo puedo entender la intención de las personas cuando hacen ciertas preguntas, ¿no? Muchas personas quieren de verdad vivir una vida de bendición, pero no están dispuestos a esforzarse absolutamente nada. Les cuesta trabajo permanecer fiel. Les cuesta trabajo ser obedientes a Dios. Y ahí no, yo no te puedo decir si aún así Dios con su misericordia puede hacer algo por ti o no. Él es soberano. Pero quizás hubo algo que hasta el día de hoy tú y yo no habíamos meditado en eso. Y quiero que hoy entendamos algo. El Padre a los dos les dio lo mismo al mismo tiempo. Al menos así lo dice aquí la Biblia. Uno lo agarró y se peló para el monte. Se fue lejos. Y lejos de Dios. Cuando regresó, el Padre lo perdonó. Y quizás para muchos esta historia pudiera ser hasta cierto punto injusta. Porque ¿cómo es posible que si uno permaneció y siguió ahí fiel, el otro haya hecho de todo, llegó y está sentado a la misma mesa conmigo, está disfrutando de lo mismo que yo disfruto? Pastor, yo no puedo entender eso. Bueno, no busque entenderlo. La misericordia de Dios es así. Pero hay algo en lo que seguramente no había usted meditado. Uno lo perdonó, pero la parte que Dios le había dado ya no la tenía. El otro seguía conservando la bendición. Y si usted analiza eso, usted se puede dar cuenta que al final Dios es justo. Dios en su amor lo perdonó. Y bueno, aun y cuando tú en ocasiones pudieras salirte de la voluntad de Dios, tú no dejas de ser hijo de Dios. Y qué triste que haya muchos hijos de Dios viviendo como el hijo menor. Que haya muchos hijos de Dios deprimidos, viviendo una vida triste. Eso es doloroso. Pero qué tan justo es Dios que no le quitó al mayor para darle al menor. Él a cada quien le dio la parte que le correspondía. Y así es Dios con nosotros.
Tú y yo somos los que decidimos qué hacemos con lo que Dios nos ha dado. Yo quiero que hoy tú puedas sentir ese abrazo que Dios te está dando como se lo dio al hijo mayor. Y primero quiero hablarte a ti, que seguramente te puedes ubicar en los zapatos del hijo mayor. Porque a pesar de las dificultades que has vivido, a pesar de que tus ojos no han visto el milagro que tanto has esperado, aún y enfermo, aún y donde parece que la situación está cada vez más negra, más difícil, más oscura, tú sigues firme. Hoy Dios te quiere abrazar. Cierra tus ojos y quiero que escuches la voz de Dios hablándote al oído, diciéndote: hija, hijo, yo he visto todo el sacrificio que tú has hecho para llegar hasta acá. He visto cuánto has tenido que dejar atrás para servirme, para seguirme a mí. Yo he visto cuánto has tenido que soportar. ¿Sabe? Hay muchas personas que han recibido insultos de su misma familia, de su pareja, de sus hijos. Yo no sé cuántas personas tuvieron que venirse con un vacío, con un nudo en la garganta, por situaciones que quizás tuvieron que dejar en casa, pero aún así se han mantenido firmes. Y hoy Dios te habla como le habló a ese hijo mayor. Y Él te dice hoy, te dice: hija, te dice: hijo, tú siempre, siempre estás conmigo. Todas mis cosas, todas mis bendiciones son tuyas, te dice el Señor. Hoy Dios quiere honrar tu esfuerzo, tu trabajo. O quizás tú hoy puedes sentirte como el hijo menor. Quizás has sentido que le has fallado a Dios. Quizás un día llegaste, te enamoraste de Él y de pronto empezaste a hacer cosas que a Dios no le agradaban. Te saliste de la voluntad de Dios. Y a lo mejor tú te sientes como el hijo menor. Pero hoy Dios también te está abrazando a ti y te está diciendo: hijo, yo sabía que volverías. Y hoy te está abrazando, dándote una nueva oportunidad. Hoy Dios te dice: tú no has dejado de ser mi hijo, no has dejado de ser mi hija. Seguir a Dios, servirle a Él, va a requerir de un gran sacrificio. Y yo no sé cuántos están dispuestos a hacerlo. Pero sabes, vale la pena. Vale la pena seguir a Jesús. Vale la pena permanecer fiel a Él, a su palabra. Yo sé que hay muchas personas que
hoy están recibiendo ese abrazo de parte de Dios. Y lo que puede encantarme de Dios es que no importa si tú llegaste aquí buscándole porque te has sentido que le fallaste, Dios te está abrazando. Pero también Dios está abrazando a las personas que se han mantenido fieles y que quizás habían pensado que su trabajo no, o que su servicio no había sido reconocido. Lo mejor de todo esto es que es el Dios mismo quien está reconociendo tu fidelidad, tu esfuerzo. ¿Sabe? En una etapa muy difícil de mi vida, en un tiempo donde había mucha necesidad económica, me llega una oportunidad de trabajo. Yo en la iglesia de donde vengo, yo predicaba, tenía una célula y servía de tiempo completo ahí en la iglesia. Pero por alguna razón hubo muchos años donde pues estuve caminando por un desierto. Pero Dios ahí me estaba formando, ¿sabe? Y hubo un momento, creo que en el más difícil, cuando no sabía qué habría para mañana, incluso me ofrecen un trabajo. Y era un trabajo muy bien pagado, un trabajo que yo sabía hacer muy bien, un trabajo que me daba una cierta posición, incluso. Y estaba a punto de decir que sí cuando le dije, bueno, mañana nos vemos. O más bien la persona creo que también me dijo, piénsalo. Al siguiente día cuando regreso, bueno, ese día cuando salí de ahí, lo primero que pensé es, Señor, gracias. Pero a los 3 minutos, yo creo, o menos, el Espíritu Santo me empezó a mostrar algo. Si yo aceptaba ese trabajo, ahí no tendría descansos ni sábados ni domingos. Mis descansos serían muy rotativos. Y prácticamente, si yo decía que sí a ese trabajo, mi economía iba a mejorar mucho. Pero tenía que decir adiós al ministerio. No lo pensé 2 veces. Cuando regresé, hablé con el director de esa empresa, muy reconocida en México, y le dije, ¿sabe qué? Perdón, no puedo. Porque yo entendí que separado de Dios no iba a funcionar. Ese no era el propósito en mi vida. Pero al poco tiempo, Dios me mostraba y me abrazaba como lo hizo con el hijo mayor. Y yo sentí que me dijo exactamente lo mismo. Y yo no sé cuántas personas hoy, por permanecer, tienen que sacrificar algo en su vida. Pero después de algunos años de haber tomado esa decisión, todo lo que no creía que pudiera suceder en mi vida ha sucedido y mucho más. Y si yo te cuento este testimonio, es porque es fácil tomar la bendición y después irse. No permitas que nada ni nadie
te quite la oportunidad de permanecer al lado de Jesús. Permanecer vale la pena. Y si tú permaneces fiel, te lo digo con todo mi corazón, todo lo que pidas, en su momento, Él lo hará. Y si en este momento tus ojos no han visto el milagro, yo quiero decirte algo. Yo no sé cuándo, pero sé que si tú te mantienes fiel, que si sus palabras permanecen en ti, todo lo que tú has pedido, en algún momento en tu vida, tus ojos lo verán. Tus ojos lo verán. Tus ojos lo verán. Tus ojos lo verán.